¡Ya llegamos! Y esto es Al Freddy. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Back to the Moon de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Por fin regresan los rubíes que aparecieron en el capítulo Hit the Diamond. Vemos que Garnet y Perla ya están en el granero. Lo más probable es que las Crystal Gems vieron a la nave llegar desde el templo, exactamente como lo hicieron en Barmaids. Steven revela que él nombró a las rubíes según la posición de su gema. Los nombres son Dog, Navy, Eyeball, Army y Leggy. Estos nombres habían sido revelados en los créditos de Hit the Diamond y en el arte conceptual de Rebecca Sugar, donde también decía que Steven las había nombrado. Creo que es fácil saber que en ese momento Zafiro estaba en control de Garnet, ya que no pudo resistir ante la ternura de las rubíes. Digo, ¿quién no quiere quedarse con una rubí? Doc revela que no solamente buscaron en Neptuno, también buscaron en todos los planetas del sistema solar. Eso explica por qué se tardaron tanto tiempo en regresar. Jasper es una leyenda en Homeworld debido a las hazañas durante la rebelión, otra razón del por qué se sentía superior ante las demás gemas. Además, Eyeball es su fan número 1. Eyeball revela que ella estuvo presente en la batalla por la Tierra, pero ella emergió después de Jasper, pues cuando salió del suelo ya se contaban historias de la Jasper del Kindergarten Beta en Faceta 9. Eyeball revela que fue creada en el Kindergarten en Faceta 6. Todavía no se sabe si ese Kindergarten se encontraba en la Tierra. Recordemos que Peridot dijo que solamente se construyeron 2 Kindergartens, el Prime Kindergarten en Faceta 5 y el Beta Kindergarten en Faceta 9. Es muy probable que Faceta 6 sea un Kindergarten de Homeworld o algún otro planeta, y hasta allá se escuchaban las historias de Jasper, haciéndola una gema conocida por el universo. Según las historias contadas, Jasper emergió del suelo con su casco ya puesto y derrotó 80 Crystal Gems ese mismo día. Esto parece indicar que el ejército de Rose era muy numeroso durante los tiempos de la guerra. Se revela que cualquier gema puede entrar a la base de los diamantes, y ahí es donde se realizan los reportes para las diamantes. Eso significa que normalmente las diamantes están en su base organizando y administrando los recursos, mientras que las gemas van a la base y le dan ahí sus reportes. Eyeball es la única que sabe que la base de los diamantes está en la luna, ya que ella estuvo en la Tierra peleando durante la época de la rebelión. Esto nos sugiere que Eyeball es la más grande de las 5 rubíes y quizás fue la única que estuvo en los tiempos de la guerra. Cuando se le hace un acercamiento a la luna podemos ver 2 grandes manchas, como si bombas hubieran explotado ahí. ¿Habrá sido algún ataque de las Crystal Gems? ¿Se dieron cuenta que Matista le dio una nalgada a Perla? Lápiz dice que no quiere ser prisionera. Supongo que lo dice porque ya fue prisionera de un espejo, del planeta Hogar y de Malachite. La nave de las rubíes es más grande por dentro. Esto es idéntico a la TARDIS de Doctor Who, una nave que por fuera se ve como una cabina telefónica, pero por dentro es gigantesca. Steven se sorprende al descubrir que la nave de las rubíes es grande, pero Perla y Garnet no. Seguramente este tipo de naves ya existía en Homeworld desde los tiempos de la guerra, aunque es poco probable, pues la nave donde viajó 100 pies es grande y vieja, según Peridot. A diferencia de Hit the Diamond, a la nave de las rubíes no le salió aquella bolita negra. Esto parece indicar que esa bolita aparece cuando van a viajar a grandes velocidades, seguramente a la velocidad de la luz. En la nave de las rubíes podemos ver el emblema actual de las diamantes. Se revela que la base lunar de Diamante pertenecía a Diamante Rosa y que era una base de la primera era. En Pudo haber sido grandioso, Peridot dijo que la consola era tecnología arcaica y en mensaje recibido vimos las diferencias tecnológicas entre la base de la primera era de Diamante Rosa y la base de la segunda era o mayor de Diamante Amarillo. Leggy pregunta ¿quién es Diamante Rosa? Esto nos da a entender que Homeworld no habla sobre esta diamante a las gemas nuevas, pero sí se habla sobre Jasper, pues ella también la admira y se emociona al verla. Eyeball le pregunta a Leggy si fue creada el día de ayer. Esto es relativamente verdad, pues en el arte conceptual se revela que Leggy fue creada un día antes de lo sucedido en Hit the Diamond, por lo que esta es su primera misión. Se revela por primera vez el mural de Diamante Rosa. Vemos que tiene su gema en el abdomen, por lo que se confirma que su lugar en el emblema depende de la ubicación de su gema. Eyeball dice que la Tierra era la colonia de Diamante Rosa. Si nos fijamos en su mural, podemos ver que solamente tiene un planeta con una luna. Esto parece ser el planeta Tierra. Si es verdad, significa que todos los planetas que aparecen en los otros murales son las colonias de las otras diamantes. Todos los diamantes parecen tener muchos planetas colonizados. Sin embargo, Diamante Rosa solamente tiene a la Tierra en su mural. ¿Será que Diamante Rosa era una gema nueva? Puede ser que Diamante Rosa era una gema que apenas había formado, creado o simplemente no había hecho ninguna colonia. Eso podría explicar la tristeza que le dio a las gemas del planeta Hogar cuando Diamante Rosa fue destruida, ya que no pudo ni siquiera conquistar un planeta. No tuvo la oportunidad. Rose no solo destruyó su gema, destruyó su legado. Eyeball dice que los primeros cuarzos del Kindergarten eran grandes y fuertes soldados debido a la riqueza de minerales en la Tierra.
Esto tiene sentido, pues ahora que Hogwarts ya no tiene recursos, las gemas de la segunda generación salen menos poderosas, como Peridot. Se confirma que Rose Cuarzo fue la que empezó la rebelión y fue la que destruyó a Diamante Rosa. Por la reacción de Garnet y Perla, parece que ya sabían que Rose había destruido a la gema de Diamante Rosa, solo que deciden no hablar de eso porque es un tema muy fuerte para ellas. Con las recientes revelaciones de la historia de la rebelión, esta se ha vuelto algo confusa. Nosotros hemos decidido ordenar un poco la línea de tiempo. A grandes rasgos, así es como creemos que se dieron los eventos. Diamante Rosa planificó la colonización de la Tierra en su base Diamante. Las Centirabajos llegan junto a otras gemas y construyen templos y torres. Se crea el Kindergarten Prime, de donde sale Rose Cuarzo. Rose se rebela contra Hogwarts y junto con Perla nacen las Crystal Gems. Hace 5750 años, Diamante Azul, Zafiro y Lapislázuli viajan a la Tierra. Diamante Azul ayuda a Diamante Rosa a detener la rebelión con su Zafiro y suceden los acontecimientos del capítulo La Respuesta. Rose recluta más gemas, entre ellas Bismuto. La rebelión toma mucha fuerza y Diamante Rosa crea el Kindergarten Beta, en donde nace Jasper. Eyeball nace en Faceta 6 y viaja a la Tierra. Muchas gemas inocentes son obligadas a pelear, como la Centirabajo y Lapislázuli. Rose destruye a Diamante Rosa. Bismuto se inspira al ver a Rose destruir a Diamante Rosa y comienza a crear el punto de quiebre. Rose queda arrepentida por lo que hizo y le pide a Bismuto que le fabrique una espada que pueda cortar la forma física de una gema, pero que no destruya su gema. Se da la batalla en el campo de fresas, Lapis pierde su forma física y es capturada por Hogwarts. Hace 5300 años, Bismuto cree que Rose estará de acuerdo con el punto de quiebre, porque Rose mató a Diamante Rosa, pero para su sorpresa no lo está, y Rose termina encerrándola en la melena del león. Los diamantes comienzan los experimentos de fusión forzada y crean el clúster en el manto terrestre. Hace 5000 años, el planeta Hogar huye de la Tierra y las diamantes corrompen a todas las gemas de la Tierra, incluyendo a varias Jaspers y los Centirabajos. Por el momento, Rose, Perla, Garnet, Bismuto y Lapislázuli fueron las únicas que se salvaron. A pesar de que las rubíes no saben que las Crystal Gems fueron a la base lunar anteriormente, sin razón alguna, Eyeball las culpa de que el panel esté roto y que no esté el comunicador. Vemos que Leggy ya tiene más experiencia, pues la primera vez que se fusionó en el capítulo Hit the Diamond apenas si pudo cargar a sus compañeras, pero en esta ocasión ya no tuvo problemas. Y una vez más aparece Sardonyx, que no aparecía desde el capítulo Nave Amiga. A pesar de ser una fusión de 5 gemas, las rubíes no son tan fuertes como una fusión de 3 gemas de distinto tipo, pues de un solo golpe Sardonyx las desfusiona. Tal vez esa fue la clave por la que las Crystal Gems obligaron al planeta Hogar a retirarse de la Tierra. Como el planeta Hogar solo permite fusiones de gemas del mismo tipo, las Crystal Gems pudieron ganarles debido a que sus fusiones de gemas de distinto tipo eran más fuertes y poderosas. Y bueno, una vez más el capítulo quedó en continuará. Esta ya es la tercera vez que sucede de manera seguida. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Back to the Moon. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que las Crystal Gems ganaron la guerra? En los comentarios déjanos tu respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.